¿Qué tal, amigos? ¿Qué tan grande es la caída de Evergrande? Ahorita lo vamos a ver. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y vamos a platicar de Evergrande. Esta empresa es una constructora china y había crecido muchísimo. Su fundador pues empezó siendo una persona de bajos recursos y bueno, pues debe ser una persona bastante inteligente. La cosa es que también aprovechó pues que había un boom de vivienda en China en los últimos años, las últimas 2 décadas más o menos, y entonces empezó a crecer muchísimo. Y entonces empezó a construir por todos lados y grandes desarrollos. Resulta que, bueno, pues como sabemos, los chinos son muchísimos habitantes y pues resulta que se puso de moda que tener casa, ¿no? Entonces, cuando digamos que hubo una especie de boom donde todo el mundo tenía que tener casa, inclusive si los solteros querían casarse, bueno, pues el tener una casa propia, pues era un gran plus, digamos, para conseguir novia, ¿verdad? Entonces, eso hizo que, bueno, toda la construcción en China pues tuviera un crecimiento enorme en las últimas décadas. Y entonces esta empresa pues empezó a crecer muchísimo. Pero llegó un momento, ¿cuál es el problema? Llegó un momento donde pues por un lado esa demanda de casas empezó a parar, ¿no? Parte por la cuestión de la cuarentena y de la pandemia. Entonces se demandaron por un lado menos casas. Y resulta que esta empresa, pues para construir muchas casas, lo que hacía era recurrir muchísimo a deuda. Es decir, pedía créditos grandes, construía desarrollos muy grandes y los empezaba a vender medio en preventa y demás. Y con el flujo que iba entrando, pues se apalancaba para pedir más créditos y construir más cosas, ¿no? Entonces resulta que, pues llegó eso, un momento donde, pues se volvió una burbuja, ¿no? Y entonces ahora, pues el problema es que esa burbuja pues ya no está, pues digamos que estalló, ¿no? Entonces, el tema es que esta empresa está muy endeudada, entonces resulta que pues deben 300 mil millones de dólares, ¿no? Lo que se considera en nomenclatura de Estados Unidos 300 billones, ¿no? Pero bueno, son 300 mil millones de dólares la deuda de esta empresa. Y resulta que pues esta empresa pidió pues a muchos bancos y demás. Y entonces existe el peligro de que esta empresa no vaya a pagar esos 300 mil millones de dólares, que no pueda seguir vendiendo las casas al ritmo que lo hacía antes y entonces no pueda pagar esos 300 mil millones de dólares. Y esos 300 mil millones de dólares pues, se lo debe a bancos, se lo debe a muchísimas instituciones y demás. Y entonces pues eso es lo que ahorita se percibe que puede ser un problema para la bolsa en China y para las empresas en China. Y es lo que hemos visto en las noticias. Pero, ¿qué tan grande es en realidad el problema? ¿Sí podrá afectar a todo el planeta? Resulta que, bueno, estuvimos viendo y la deuda en el 2008, cuando fue esta deuda, recuerdan, inmobiliaria en Estados Unidos, fue algo muy parecido, pero en Estados Unidos, que la gente pedía muchas hipotecas y esas hipotecas las pusieron como en bolsas y las vendían como bonos AAA, cuando en realidad las hipotecas pues no eran AAA, sino que había una mezcla con buenas y malas. Entonces, resulta que el problema del 2008 fue de 600 billones de dólares, es decir, el doble, 600 mil millones de dólares. Y además en 2008, pues el dólar también, digamos que era como más escaso, ahorita hay como mucha liquidez en todos lados, ¿no? Entonces eso hacía que el problema fuera todavía un poco más grande. Entonces resulta que, bueno, esto es de la mitad de tamaño y además un poco menos por efectos inflacionarios y demás, ¿no? Entonces, la deuda de Evergrande está pedida en dólares americanos, lo cual es un problema porque si hubiera sido en yuan chino, el problema sería menor, pero bueno, es en dólares americanos. Y por otro lado, bueno, existe la posibilidad de que el gobierno chino pues entre y ayude un poquito. Ya por ahí anunció que no lo va a hacer, ¿no? Entonces, probablemente pues dejen a la empresa relativamente sola, ¿no? Pero en realidad no es tan grave. Digamos, en realidad la economía china y
y la bolsa china y demás es mucho, mucho, mucho más grande que eso. Entonces puede ser que afecte un poquito por el pánico de algunos inversionistas que quieran ahí medio sacar su dinero y demás, pero en estricto sentido yo creo que no es tan grande el peligro. Yo creo que veremos ahí algunos ajustes, algunas correcciones en las bolsas y después va a seguir todo normal. Entonces no creo que afecte tanto como se está escuchando en algunos medios. Por otro lado, no es la única empresa en el sector de la construcción en China. Hay muchas empresas y la que tiene problemas es esta, que es la más grande, pero hay otras 4 o 5 también muy grandes que no tienen estos problemas de liquidez, que fueron administradas con más prudencia, con menos incremento en los gastos. Y entonces es muy probable que estas empresas pues sigan operando. Entonces ni siquiera el sector de construcción en China no creo que vaya a sufrir tanto. Entonces lo más probable es que veamos una corrección, que va a tener una bajada por ahí las bolsas en China y tal vez algunos bancos que tienen parte de ese dinero prestado a esta empresa. Pero yo creo que se va a recuperar relativamente. Seguramente el gobierno chino sí le va a poner algunas restricciones importantes a esta empresa. Ya no va a poder hacer, pues como venía operando antes, va a tener que ser mucho más disciplinada en sus gastos. Pero eventualmente, pues yo creo que va a ir saliendo adelante y la economía china en general, pues va a seguir creciendo como lo hemos estado viendo en los últimos años, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es mi comentario del día de hoy. Si les pareció interesante, pues consideren ver los demás videos del canal y suscribirse y darle a la campanita de notificaciones, ¿verdad? Hasta luego.